Hola. A ver, habla. Hay que bajarle.
A ver, habla. No se escucha. ¿Listo, profesor? Ahora sí, me... Ok.
escucha, doctor? Bien, ¿me escuchan todo bien? ¿Ya me escucha, doctor? Ahora sí también. Buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida. Retos para la salud de México es contexto pandémico, violencia, salud y educación social. Queremos agradecer al Instituto Político Nacional, Sindicato Nacional de Trabajadores y a la Invención que la mente hace por hacer posible el descubrimiento. También queremos agradecer sobre todo el nombre a continuación. Él es médico cirujano, psiquiatra, médico, psicoanalista, ustedes no, ya
Más, desde el micrófono. No les escucho. Doctor, No, entrecortado, no es parejo. No es continuo. doctor, ¿alguien más? Gracias. Bien, espero que me escuchen bien, suficiente, y vamos a empezar la presentación del día de hoy. Antes que otra cosa, quiero darles las gracias a los organizadores de este coloquio que viene a ser ya prácticamente una tradición en estos, justamente en los días o en el día que se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Mental. Como ustedes saben, el Día de la Salud Mental es justamente mañana y entonces, coincidentemente, es el día que nosotros vamos a utilizar para eh, lograr que este simposio, este coloquio, sea una de las actividades más importantes para no permitir que usted pase desapercibido este episodio. Les comento que revisando el programa, me puedo dar cuenta que en esta ocasión el coloquio está verdaderamente pletórico de participación y de temas que tienen que ver con salud mental. De manera tal que mi otro agradecimiento es plantear que me hayan permitido comunicarme con ustedes en este momento con información que regularmente utilizo para este coloquio. También les comento, no hay una presentación. Hay una presentación, se puede quedar en su momento como tema en momentos más tarde, pero no hay una presentación que permita que ustedes guíen o sigan la reunión, porque esta presentación, o más bien este trabajo, se desarrolló precisamente a partir del coloquio del año pasado. Y en el coloquio del año pasado tuve, después del coloquio, me permitieron, principalmente la licenciada Regina Cruz, quien está ubicada en el DIF del Estado de México, llevar esta presentación también a su propio trabajo, lo cual le agradezco mucho. Y fue una actividad muy interesante, de las primeras actividades que tuvieron que verse en la época en la que teníamos ya restricciones tipo físico para las presentaciones. De manera que
Otro punto interesante a este respecto es que la información que les puedo participar y que varios de mis compañeros seguramente también van a compartir con ustedes, es información que cambió, que se modificó y que se modificó por la impresionante experiencia que hemos tenido desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de trastorno a nivel mundial que significó o que significa hasta este momento todavía la epidemia de COVID en todo el mundo. No tengo mucho más que decirles, varios de mis compañeros lo van a hacer, pero en buena parte esta información que la presentación tenía o tuvo que también actualizarse a las condiciones en las que trabajamos a partir de la emergencia sanitaria. Lo he dicho varias veces y me interesa dejarlo claro también. No hay una experiencia tan impactante desde el punto de vista social y desde el punto de vista de salud como es esta experiencia sanitaria. Ya las cifras van y vienen. Yo voy a compartirles también cifras que van y vienen con frecuencia varias veces por semana, pero no ha habido nada parecido a lo que nos ha tocado vivir en esta época como profesionales de la salud y, por supuesto, como personas que trabajamos y formamos parte de una sociedad que se vio completamente modificada. Intentaré ser concreto con lo que nos enseña la presentación, que es muy sucinta, y al final me permitiré darles la actualización de lo que también utilizamos en la presentación, pero con cifras mucho más recientes. Bien, hay algunos temas que ustedes van a identificar fácilmente, ya los hemos platicado, pero el concepto básico de qué es salud mental es tal vez la primera parte que nos toca ver. Entonces ya tenemos una imagen muy específica y la definición que la OMS utiliza para hablar de salud mental está muy concreta, pero se los vuelvo a platicar. O sea, el concepto de salud mental implica bienestar, independencia, competencia, dependencia intergeneracional y algunos otros aspectos relacionados con el crecimiento intelectual y emocional. Cuando hablamos de salud mental, también nos vamos a plantear qué pasa en el mundo en relación a la manera como manejamos la salud mental, y es en realidad lo que me interesa que quede con hoy. Pero voy a ir con algunas frases, con algunos conceptos que están relacionados. Desde el punto de vista mundial, México se encuentra ubicado precisamente, diríamos que en la tabla media de los países que desarrollan actividades relativas a salud mental. Vamos a ver diferencias que nos hacen un poco menos fácil saber esto, pero lo comento, ¿sí? ¿Cuál es el panorama internacional de la salud mental? Y me quedo con algunas cifras que ahí estarán y se adecuarán con las participaciones de mis
compañeros a lo largo del día. ¿Sí? Se estima que aproximadamente alrededor de 400 a 500 millones de personas en el mundo padecen trastornos mentales. Es una cifra antigua, por eso lo vamos a ver. De esa cifra, tal vez lo más relevante es la presencia de 500 millones de personas que padecen depresión, 60 millones de personas que padecen trastorno bipolar. Y aquí, un poquito después, me voy a permitir sugerir, no lo hago de otra manera, sugerir que se utilice esta concepción del trastorno bipolar como una forma más precisa de hablar de trastornos mentales y no como sucede con la población en general, la población que no está participando en esto, que ahora utilizan el adjetivo de bipolar para calificar a su pareja, a sus amigos, a sus jefes que padecen un trastorno de este tipo. No es así. En salud mental el asunto es más sencillo porque tenemos que ser muy concreto. Por eso después les voy a comentar algo más que tiene que ver sobre, hay que precisar la información y precisar también la manera como utilizamos los términos. Del mismo modo, en el mismo grupo mundial que está ubicado aquí, tenemos alrededor de 21 millones de personas que padecen esquizofrenia. Y si se darán cuenta, es una cifra no tan alta. Y además es muy interesante porque esquizofrenia parece ser como la cereza del pastel de la información sobre salud mental o sobre información que tiene que ver con salud mental. Y resulta que esquizofrenia, primero, no es un trastorno tan frecuente, es un trastorno muy disruptivo de la vida de las personas, pero es poco, y realmente no lo lamento en sentido muy amplio, pero no son muchos las personas que padecen esquizofrenia. Lo vamos a ver un poquito más adelante también con detalle. ¿Sí? Y lo que sí tiene relación con salud mental de una manera muy concreta es la siguiente cifra. La siguiente cifra tiene que ver, y esto no ha cambiado, no se ha modificado, tiene que ver con que aproximadamente 1 millón de personas en el mundo se suicidan cada año. Esa cifra no ha cambiado mucho desde de las primeras ocasiones en las que utilizábamos precisamente estos datos, y al todo indica que las cifras han aumentado, aunque todavía no tenemos elementos concretos que nos los hagan ver. Hay otro concepto que está ubicado aquí y que no es tan fácil ni tan complejo, y no es más un concepto propio de los expertos, pero se los voy a dar a conocer más adelante. Y ese es el concepto que tiene que ver con lo que se llama la carga de la enfermedad. Es un concepto muy desarrollado por mis compañeros, particularmente epidemiólogos, pero es un concepto que cuesta un poco de trabajo entenderlo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? De esa manera, hablar de la enfermedad mental o la ausencia de salud mental implica que hay varios conceptos que nos dan mucha fuerza a nuestras necesidades. La depresión como tal, los trastornos asociados al consumo del alcohol, y aquí me puedo empezar a adelantar un poco con lo que platicaremos al respecto de qué sucede con el uso de sustancias y particularmente de alcohol en México, y
todo este grupo, depresión, consumo de sustancias, principalmente alcohol, aunque sabemos bien que ahora la cantidad de sustancias ahora son diferentes. Ya platicarán entre algunas de las presentaciones lo que tenemos que ver con la legislación actual o la legislación más moderna con respecto a marihuana, a cannabis. Para el año 2030, la depresión debe ser y será, todo indicaba, esto cuando empezamos los coloquios hace ya 3, 4 años, ¿sí? Empezábamos y decíamos, es que, y la frase que seguramente algunos de ustedes escucharon en su momento, era decir justo para el año 2020, ¿sí? La depresión se convertirá en la segunda causa de años de vida perdidos por discapacidad a nivel mundial. Pero esto era para el año 2020 y resulta que ya estamos en el 2021 y todo este vaticinio se consumó. O sea, depresión sigue siendo y es la base principal del trastorno mental más identificable en la población mundial, y salvo que le vienen alcanzando de una manera muy importante algo que para ustedes hoy tendrá que ser una información que sea importante. Me refiero a los trastornos de ansiedad, ¿sí? Que también me queda claro que llega más tarde la información de manera tal que tengan más resultados. Bien, el resumen de esto, ya ubicándonos en relación a México, el resumen es el siguiente, ¿sí? El 17% de las personas en México han padecido un trastorno mental y de esos, de ese 17%, la mayor parte de las veces lo ha padecido en la vida, pero lo triste en nuestro país es que únicamente una de cada 4 personas se atiende. También hay mucha información al respecto, pero el estigma y la información inadecuada sobre los padecimientos mentales impiden que la mayor parte de las personas que principalmente tienen depresión no reciban atención alguna. Hay una escala, más bien una encuesta dirigida por la maestra María Elena Medina Mora hace ya algunos años, para plantear que el último lugar, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, el último lugar a donde las personas atienden su salud mental es el médico. Ni siquiera hablo del psiquiatra, no hablo de los psiquiatras o de los psicólogos. Todas las personas que tienen un trastorno mental inicialmente van con servicios alternativos, que incluye esto, lo que ustedes quieran decir. Me refiero brujos, chamanes, la señora de la esquina, el farmacéutico también, que les puede decir qué es lo que le pueden hacer, pero, y lo vamos a reiterar más adelante, que esta no es la forma de atender a los trastornos mentales. De manera que lo más importante en este caso es que nuestra actitud de atender trastornos mentales en México está totalmente irrelevante para las políticas públicas de atención de salud mental. Espero que esa información quede así. Hay otros factores que también, hay factores de riesgo que son importantes para desarrollar salud mental. Esta información no se las di, no la tengo integrada para ser demasiado densa, y la vamos a platicar un poco más tarde. Pero vamos a ver cuáles son los factores
determinantes para que las personas desarrollen salud mental o enfermedad mental en lugar de salud. Y estos son principalmente los elementos o los condicionantes sociales y ambientales. También lo pongo un poco más a la información que van a recibir a lo largo del día, pero hay cosas muy interesantes que sí me interesó, que sí me causó curiosidad hacerles conocer. Con base en presentaciones que se hicieron y que se han estado haciendo principalmente en el Congreso de la Asociación de Psiquiatría, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, uno de los puntos más interesantes es algo que les va a causar por lo menos inquietud. Resulta que en esta época y en esta época post pandemia, uno de los factores de riesgo, que pudieran ser varios de los que estábamos mencionando, uno de los factores de riesgo más importante para desarrollar depresión es el uso prolongado y excesivo de los teléfonos celulares, de los teléfonos, de los smartphones, y de la manera como las personas ahora se comunican, por llamarlo de alguna manera, se comunican con el resto de las personas. Pero ahora resulta que con un sustento, bajo un estudio muy interesante neozelandés, ¿sí? Resulta que si antes teníamos como factores de riesgo para desarrollar depresión el hecho de provenir de una familia disfuncional o tener una serie de situaciones así, ahora los investigadores han logrado plantear que el uso constante y progresivo de las tabletas y de los teléfonos es completamente propiciatorio del desarrollo, en particular de trastornos mentales como la depresión y el trastorno de ansiedad. Entonces, tómenlo en cuenta porque es parte de lo que resultó interesante conocer ahora en estos días, en estos meses que tuvimos oportunidad de hacerlo. De manera tal que el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM avala esta condición y plantea, ¿sí?, que esto va a ser un factor de riesgo a futuro para tener más frecuencia de trastornos mentales. Déjenme, si no ser muy preciso, para saber cuáles son los factores de tipo social que permiten o que facilitan la presencia de salud de enfermedad mental. Se los menciono como tal y ya sabrán ahora por qué lo digo. 1, la disfunción familiar, el problema de la manera como las familias en México desarrollen su interacción trae consigo que precisamente no haya un buen desarrollo de salud mental. Maltrato. Y en maltrato podemos ampliar esto de una manera mucho más concreta, porque cuando hablamos de maltrato, hablamos más bien, cuando descubrimos disfunción familiar y descubrimos maltrato como factores de riesgo, hay 4 enfermedades o trastornos mentales que se desarrollan con más facilidad. Trastornos del estado de ánimo, que les quede la idea como precisamente eso es depresión y lo que se le parezca, ¿sí? Trastornos de ansiedad, ¿sí? Uso excesivo de sustancias y precisamente me refiero más a alcohol que a otra cosa,
y trastornos de conducta. De la misma manera, y adelantándome un poco a lo que hemos tenido oportunidad de conocer ahora que se remodeló, digamos, o se reorganizó la información sobre estos temas, quedamos con la idea que la pérdida parental, ¿sí?, como lo vamos a ver más adelante, con un dato muy importante, la pérdida parental es otro más de las causas que propician el desarrollo de trastornos mentales. No vamos a hacer mucho detalle con respecto a la carga de enfermedad, que es precisamente lo que les quería comentar hace rato, y déjenme completar esto con más información. En el caso específico de nuestro país, la población adulta, que es alrededor entre el 1 al 2%, ha presentado o ha tenido intentos de suicidio. Obvio, en México y en nuestro país y en todo el mundo prácticamente, el suicidio es una conducta que no está bien vista desde el punto de vista social y se considera que es una situación que habla precisamente de la falta de salud mental. Hay otra serie de factores que voy a comentar y luego reactualizar que tienen que ver con esto. La presencia de los trastornos de ansiedad. En el pasado, y les digo desde el punto de vista del desarrollo de la práctica privada y de la práctica pública de la salud mental, en el pasado no era tan frecuente que viéramos pacientes con trastornos de ansiedad. En los últimos, yo les diría, sin duda alguna, en los últimos 2 años, me refiero los 2 años, prácticamente ya los 2 años pandémicos, pero antes de los tiempos de la pandemia, ya teníamos un incremento muy importante de trastornos de ansiedad, ¿sí? De modo tal que en la actualidad en los servicios de salud general, no de salud mental específicamente, en los servicios de salud tendrán un incremento y se ha tenido un incremento de personas que piden atención por la presencia de lo que en general se llama precisamente ansiedad o trastornos de ansiedad. Algo principal que se llama ansiedad generalizada, ¿sí?, es el hecho de estar todo el tiempo inquieto, etcétera, toda una serie de descripción que para mi fortuna la van a ver con más detalle en el resto del programa, pero que finalmente concluyo en 2. El trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí?, aquella persona que está inquieta todo el tiempo y no puede desarrollarse y no puede tener actividad, y algo que espero que si no lo han padecido, no lo padezcan en su momento, pero sí que identifiquen a las personas que tienen lo que llamamos comúnmente trastornos de pánico. La frecuencia con la que vemos pacientes con trastornos de pánico es mucho más alta que la que nos veíamos en el pasado. Este es el gran grupo de trastornos en el mundo en general, pero en nuestro país en particular. La depresión, por supuesto, no se queda atrás. Nunca olviden que no hablamos de depresión transitoria, sino hablamos de un concepto clásico y claro de trastorno como enfermedad mental, no como la condición parcial de desánimo o de pérdida de interés ni nada por el estilo. Quien padece depresión bien definido no es alguien que tiene un trastorno pasajero, sino es alguien que puede terminar teniendo un trastorno mucho más grave. ¿Qué pasa
y déjenme comentar esto. ¿Qué pasa con las personas que padecen este tipo de enfermedades o este tipo de trastornos? Bueno, desarrollan su vida a la mitad de lo que deberían de hacerlo y por abajo de ella totalmente. En los dos casos, en los trastornos de ansiedad y en los trastornos depresivos. Con la depresión se ha traído más estudios para saber qué sucede y con qué frecuencia las personas con depresión mayor tienen la menor posibilidad o los días, el porcentaje de días que pierden desde el punto de vista global, no nada más del punto laboral, que pierden por padecer depresión. Entonces, esto sigue siendo lo más importante. Y desde otro punto de vista, lo que resulta muy interesante, muy importante, es qué está pasando con el abuso de sustancias, concretamente con el abuso del alcohol, que es la sustancia más utilizada socialmente en nuestro grupo social por los jóvenes y por los mayores y por los menores con mucha frecuencia. Estamos teniendo el incremento importante de el consumo abusivo de alcohol. Que les quede clara la idea de que cuando hablamos del consumo excesivo de alcohol, no estamos hablando de alcoholismo. Por favor, quédense con este punto para que no resulte otra vez plantear o utilizar síntomas o descripciones sindromáticas, como correspondería al alcoholismo, sino hablamos de el consumo excesivo. ¿Y a qué llamamos el consumo excesivo del alcohol en nuestro grupo social en este momento? Tanto de manera urbana como rural, hablamos de lo que se hace en México, ustedes lo sabrán y lo recordarán bien. En México no hay costumbre de beber. Hay costumbre de beber en exceso. La mayor parte de los países europeos que tienen una condición de consumo de bebidas no lo hacen como lo hacen en México nuestros jóvenes. No son la lista del jueves, ¿sí?, del viernes y del sábado, que siempre consumen en exceso y a partir de lo cual se produce otro fenómeno muy importante desde el punto de vista de la salud mental, que son la presencia o la participación de las personas que consumen alcohol y consumen y están relacionados con accidentes fatales la mayor parte de las veces. Por eso nos podemos ir más hacia allá. ¿Qué está pasando? Bueno, pues algo de lo más, supongo que ustedes también tendrán información al respecto de que ahora está de lo más open mind, ¿sí?, el uso de cannabis. Y lo hay desde quienes ya tienen como su armamentario, particularmente para el intento de atender los factores de tipo ansioso. Entonces hay desde quien pone un churro o lo hace en frente del Senado, pues, en el Paseo de la Reforma, ¿sí?, o se toma sus gotas o su extracto de CBD. Por supuesto, ya todos sabrán que es en este momento el supuesto fármaco, y esto lo podemos platicar con más detalle, supuesto fármaco que contribuye a la disminución de los trastornos de ansiedad. Esto continúa empeorando, va empeorando. La legalización desde el punto de vista jurídico del consumo de marihuana va a empeorar no tanto una mayor cantidad de consumidores, sino una mayor cantidad de jóvenes, principalmente jóvenes que a consecuencia de no tener todavía un desarrollo neurológico completo, van a presentar trastornos mentales más frecuentemente.
Hay otro trastorno que me interesa mencionar porque también ha sido motivo de utilización desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista mediático. Y me refiero al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ustedes sabrán de esto, pero también pasó con este trastorno, que tiene aproximadamente el 8% de prevalencia a nivel mundial, que los maestros principalmente son los que más saben qué pasa con los chicos que tienen trastornos por déficit de atención, pero también sabemos que el trastorno por déficit de atención es uno de los trastornos mentales menos atendidos porque hay toda una cultura, una subcultura le llamaría yo, de que no los medicamentos que se utilizan con este tipo de niños y de adultos en su momento, ¿sí? No son convenientes. Esto lo platicamos aquí. Y me voy al planteamiento de el trastorno bipolar. El trastorno bipolar también ha tenido desarrollo a lo largo de los últimos años desde el punto de vista estructural, pero nada más tenemos alrededor del 2% de trastorno bipolar, bien hecho el diagnóstico en la población mundial. Otros dos elementos que aquí nos van a interesar para saber que no son tan importantes, la prevalencia de esquizofrenia. 1% de la población, y alguna vez lo platicamos así en algunos de los coloquios, 1% de la población tiene esquizofrenia, es una prevalencia muy baja y tampoco es la enfermedad mental más severa. Hay muchas más enfermedades mentales que causan más dificultades que la propia esquizofrenia. Lo mismo pasa con el autismo, que también está, a ver si no lo comento mal, pero resulta que desde el punto de vista legislativo hubo toda una iniciativa a nivel del Congreso para no llamar al autismo, sino trastornos del espectro autista. No voy a comentar nada al respecto porque es una de las discrepancias que existen entre quien desarrolla leyes y quien se dedica a la ciencia. Y cuando hablo de la ciencia no me atribuyo esa posibilidad, sino la hago con mis compañeros que realmente se dedican a la investigación de este tipo. Bueno, déjenme... esta me interesa comentarles. ¿Qué pasa en México con alguien que tiene una enfermedad mental? Si lo comparamos con el resto del mundo, ¿sí? Y esta es una estadística que sí, la utilicé en el pasado y lo vamos a comentar ahora. Les voy a mencionar los países clave en relación a la cantidad de atención que tienen las personas que desarrollan una enfermedad mental. Y en este caso, en el top 3 de los países que facilitan la atención de su población en salud mental, están Japón, China, signifique esto lo que signifique, y España. ¿Qué sucede con esos países o en esos países? La persona que en el transcurso de un año tiene síntomas de enfermedad mental no tarda más de un año en atenderse y recibir atención. Quédense por favor con el top 3 y vámonos a los países que tardan un poquito más, pero que lo hacen más o menos bien. Y me voy a ir, sí, está bien, me voy a ir a Europa para mencionar
¿cuáles son los países que permiten o que facilitan? Perdón, se me cuela Nueva Zelanda, que precisamente es el país que nos platicó qué pasaba ahora con el uso excesivo del smartphone. Pero bueno, esos tres países que son Nueva Zelanda, Francia y Estados Unidos, tardan aproximadamente 3 años en atender correctamente a una persona que tiene una enfermedad mental. Está dentro de lo razonable entre la persona la pasa más o menos bien, pero termina en este punto. Y ahora me voy a compareciendo, más bien comparando con un país latinoamericano. Déjenme terminar con esta parte. En Colombia se tardan 9 años para que una persona que tiene síntomas de salud mental reciba atención. En México, en este siglo XXI, una persona que tiene síntomas de salud mental tarda 14 años en recibir la atención que necesita. No digo más, me voy más hacia arriba. Paso, porque también es algo que van a ver más adelante, paso con respecto a ¿por qué hablamos de que es importante atender la salud mental? ¿Y cuáles son los grupos vulnerables que van a tener más facilidad de tener trastornos de salud mental? Los desempleados, las personas en situación de pobreza, no tengo más que decir al respecto. Los adultos mayores, a pesar de que tengamos una comunidad de adultos mayores muy crecida, pero muy maltratada desde todos los puntos de vista, y las víctimas de la violencia y el abuso. Hasta acá me voy y déjenme. Ok. Déjenme utilizar otro material diferente para. Ok, está. Ahora sí, en esta parte nos vamos a ir, porque además ya el tiempo está esperando. Muchas de las frases ya están escritas, pero déjenme actualizar desde el punto de vista de la prevalencia de las enfermedades mentales en México. ¿Sí? Trastornos de ansiedad, ¿sí? Aproximadamente el 18%, no era antes lo más importante. Depresión, sin lugar a dudas. El consumo o abuso de sustancias, principalmente alcoholismo, tabaquismo, trastorno por déficit de atención, el trastorno bipolar, y por ahí se nos colaron hace un rato el trastorno bipolar, que ya lo habíamos mencionado, el trastorno obsesivo compulsivo, y algo muy interesante también de acordar aquí, que es los trastornos alimenticios. ¿Y a qué vienen? Y no me voy a ir muy lejos con esto para decirles cuáles son las condiciones de las políticas públicas en México con relación a la salud mental. Les doy la frase. En México aproximadamente se da $1 por persona, un dólar por per cápita para atender salud mental. Esto quiere decir, con diferencia de lo que nos piden los organismos mundiales, la mayor parte de los países latinoamericanos, y México entre ellos, es omiso de tener un factor de crecimiento de la atención en salud mental, de manera tal que está por abajo. Y les doy la otra frase importante. La OMS nos dice que tiene que haber un psiquiatra o incluso psicólogo, pero principalmente me voy con psiquiatra, un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. En México
solamente hay, más bien, las cifras mundiales son que tiene que haber 10 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. En México solo hay un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Gasto en salud, gasto en salud mental, ¿sí? Menos del 2% del presupuesto y mucho más, supongo, en la actualidad. Y que se utiliza. Y además, el 80% del presupuesto que se utiliza para, entre comillas, atender salud mental, se utiliza en el mantenimiento de los hospitales psiquiátricos. Y por aquí, que les quede la idea principal. Los hospitales psiquiátricos no son los centros de atención de la salud mental en ninguna parte del mundo. Y en México, menos. Y digo lo he dicho mucho en foros públicos, pero lo vuelvo a decir otra vez. No hay, a los hospitales psiquiátricos acuden los pacientes que no tuvieron posibilidad de atenderlo. Ok. De manera tal que no tienen manera de atenderse y por eso se hospitalizan, pero no deben ser los pacientes psiquiátricos los que tienen que ver con la salud mental. Son los servicios de salud que se encuentran en los hospitales normales, en los hospitales regionales normales. Voy a casi terminar, pero me interesa una información importante. Decíamos en una frase anterior que aproximadamente en 2016 hubo en México 6,800 personas suicidables o bajo suicidio. En el año 2020 tuvimos una incidencia de prácticamente 8,000 defunciones por suicidio. Hay más información al respecto, nada más para que nos quede claro. Y voy a cerrar con esta información tan reciente como hace unos cuantos días, que es suficiente también para saber qué va a pasar con la salud mental de la población que tuvimos, y hablo toda la población, que tuvimos la desdicha de padecer o de sobrevivir a la época del COVID. Y les doy la frase que me resultó más impresionante. Está publicada en esta semana y se las participo. De todos los países, más bien, de los 10 países con mayor número de fallecimientos por COVID-19 en el mundo, no tengo mucho que darles porque todos sabemos bien cuáles son las verdaderas cifras de las personas que fallecieron por COVID. Pero lo que importa hay 3, otra vez, el top 3, ¿sí? El top 3 de los 3 países que han tenido, con cifras oficiales, el mayor número de fallecimientos. India, alrededor de los 800,000 fallecimientos. Brasil, que ni siquiera sabemos cuánta precisión les toca. Nuestras cifras, que andan según esto alrededor de los 250,000, pero les quiero decir que investigadores importantes, particularmente la Universidad de Washington, nos dice que en realidad en México la cifra de fallecimientos por COVID alcanzan el 500,000. Pero sin ánimo de ser nada más polémico, les quiero decir que lo más interesante es que de esos 3 países, India, Brasil y México, se tiene que el número
de niños que perdieron a los padres, ¿sí? Y a sus cuidadores principales, en México son 90 niños por cada 100,000 fallecimientos. Los niños perdieron a sus cuidadores principales. Esta es la manifestación de la tragedia que significa que una buena población o un buen porcentaje de la población padezca mucho más que lo que tiene que ver con, desde el punto de vista social, como un factor importante de determinantes social para padecer salud mental. Y como va a estar incluido en buena parte de los trabajos de mis compañeros, voy a terminar con esta parte que no mencioné de una manera muy específica. ¿Cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo para las personas que tienen secuelas neurológicas y psiquiátricas después de haber padecido COVID? Ya no hay más nada que comentarles. Hay las cifras bien establecidas. Si las consideran importantes, por supuesto, los compartiré a través de los organizadores, pero me queda claro que lo que es importante o lo que era para mí una situación importante era motivarlos a que se informen y que se den cuenta, pues lo voy a decir así, pero que se den cuenta del mundo en el que les tocó vivir desde el punto de vista global y perjudicialmente también desde el punto de vista personal o local. Les agradezco la paciencia, les agradezco a los organizadores y por supuesto a mis compañeros del staff técnico que permitieron esto. Y les dejo por ahí y seguramente lo podrán ampliar, ¿sí? La posibilidad de comunicarse conmigo, si esto lo considera necesario, a través de un correo electrónico que se llama saludmentalintegra@, ¿sí?, gmail.com. Que tengan una buena jornada de trabajo sobre la salud mental, que tengan muy buen día y me despido y les regreso el micrófono a mis compañeros del staff técnico. Gracias y buenas tardes. Buenos días todavía, perdón. Gracias. Gracias. Sobre salud mental. Muchas gracias a todos. Los invitamos a hacer. Gracias, que tengan buen día.